En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del jueves de la 12ª semana de tiempo ordinario. Primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17. Joyaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustá, hija de Elnatán, y era de Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, los soldados de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron y pusieron sitio a la ciudad. Luego llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, frente a la ciudad, mientras sus soldados estrechaban el cerco sobre ella. Joyaquín, rey de Judá, salió hacia pelear. El rey de Babilonia los llevó a la cautividad de Babilonia. El rey de Babilonia nombró rey, en lugar de Joyaquín, a su tío Matanías, y le cambió el nombre por el de Sedecías. Pues bendito sea Dios por su misericordia y por su paciencia. Esta historia pues es triste porque demuestra la realidad de que no basta con nacer en el pueblo de Dios pues para ser santo. El propósito del Señor tener a su pueblo, un pueblo para sí mismo, un pueblo suyo, pues es que seamos santos, es que le conozcamos, le amemos y le sirvamos, y que le demos a conocer entre los otros pueblos. Esa es la misión de la Iglesia, externamente. El propósito de la Iglesia pues es salvarnos. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Tenemos que ser miembros de la Iglesia para salvarnos. Y esto es porque aquellos que somos miembros de la Iglesia, somos miembros de Cristo. Porque el bautismo nos injerta a Cristo. Y entonces pasamos a ser parte de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. De manera que sin la Iglesia no hay salvación. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Mas no es suficiente solamente pertenecer a la Iglesia. Hay que responder a la gracia que nos da Dios. Y en la Escritura nos dice que a quien más se le da, más se le exigirá, nos dice nuestro Señor. Nos dice el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, a quien más se le da, más se le exigirá. De manera que si tú eres bautizado y yo soy bautizado, a nosotros se nos exige más que aquellos que no han conocido a Jesucristo, que aquellos que no conocen el Evangelio.
Sí es esencial ser parte de la iglesia. El ser parte de la iglesia no es suficiente. Es suficiente en sí mismo si respondemos a la gracia. Pero si nos cerramos a la gracia, si pecamos, pues como miembros de la iglesia, aquellos que mueran en pecado mortal, así sean miembros de la iglesia, pues se van a condenar como miembros de la iglesia, de tal manera que el sufrimiento en el infierno de aquellos miembros de la iglesia es mayor que el de los que nunca lo fueron, que los de los que nunca fueron miembros de la iglesia. A quien más se le da, más se le exigirá. Decía Santa Teresa de Jesús, la primera doctora de la iglesia, que el camino al infierno está hecho de cabezas de sacerdotes. A ellos se les ha dado más, se le exigirá más. Aquellos que están encargados con cuidar el pueblo de Dios, se les ha dado una gran responsabilidad, se le va a exigir mucho. Tú y yo podemos pedir por ellos, podemos, si estamos enseñando a nuestros hijos y algún sacerdote está enseñando algo en contra de la fe, tenemos la obligación de clarificarlo y de ser ese filtro para que la herejía, la blasfemia, el error, que muchas veces lamentablemente vienen de muchos púlpitos hoy en día, pues que no lleguen a nuestros hijos, que lo filtremos, que filtremos esa basura, para que reciban el pan saludable de la palabra de Dios, para que reciban la enseñanza pura de la Santa Iglesia Católica. La enseñanza incambiable, claro que se ha ido profundizando más en la fe, pero nunca contradiciendo. Cada vez que alguno de ustedes escuche a algún sacerdote diciendo cosas como sacerdote, obispo o tenido por papa, que diga, pues el infierno está vacío porque es que Dios es tan misericordioso que nadie va al infierno. Pues no, esa no es la enseñanza de la iglesia. O alguien diciendo, Dios es tan misericordioso que nos ama a todos tal cual somos. Sí nos ama como somos, pero no nos ama para que nos quedemos así. Nos ama como somos y quiere que seamos como Él sea. De ahí que nuestro Señor nos diga en el Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Cuidado, estad atentos con la enseñanza. Lo que lean la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, los catecismos anteriores a los de al de Juan Pablo II y el de Juan Pablo II. Y tengan cuidado con la falsa doctrina. Mientras más aprendan la fe, más van a poder discernir cuando alguien quiera darles gato por liebre. Les invito, si no han visto la serie de catequesis para adultos que está en este canal, pues que la vean y la vean en orden, pues para conocer la fe cada vez más y mejor. En este triste caso que hemos visto, Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Era rey de Judá. Era verdadero rey, era miembro del pueblo de Dios. Tenía todos los de la ley como hijo de David, pero hizo lo malo a los ojos del Señor en todo, tal como lo había hecho su padre.
Y aquí parece que dice, su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán. Pues qué responsabilidad tan grande para esa madre. Está claro que el papá de Joyaquín no seguía los caminos del Señor. Pero su madre, pues no sabemos con certeza aquí, no nos dice si lo seguía o no. Pero ella, así el padre no siga los caminos, ella tenía su obligación. O si el caso es al revés, si la madre de familia no sigue al Señor y el padre sí, pues el padre tiene una gran obligación. No podemos excusarnos en la falta de los demás. Claro que si los demás cometen faltas, nos afectan, pero cuando yo vaya al juicio voy a ir por mis pecados, no por los del otro. Así que las faltas de los demás no son excusas para yo tener faltas. Y lamentablemente, pues lo que tanto el Señor había anunciado por sus profetas, la deportación a Babilonia, ocurrió pues aquí en tiempos de Joyaquín, que aparentemente fue tan malo como su padre. Ese círculo lo podemos romper. Si venimos tal vez de una familia donde nuestros padres y abuelos o antepasados no han estado siguiendo al Señor como Dios manda, pues no por eso debemos decir, bueno, pues así se hacen las cosas en mi familia, no. Tú y yo tenemos la obligación, si hemos sido bendecidos con una familia infiel, y digo bendecidos porque si el Señor así lo permitió, pues tiene sus razones, y a Dios nadie lo cuestiona. Si tienen duda, lean a Job, donde el Señor le habla claramente y le pregunta, pero ¿y dónde estabas tú cuando yo estaba creando el mundo? En otras palabras, ¿quién eres tú para cuestionarme? Así que quienes hayan sido nuestros padres y antepasados, hayan sido fieles al Señor o no, nos toca a ti y a mí romper con el ciclo, si ha sido un ciclo de maldad y de alejamiento del Señor, romper con eso y empezar a acercarnos a Dios, nosotros y nuestros hijos. Y si hemos tenido la bendición de padres que han seguido y antepasados que han seguido al Señor, pues seguir su buen ejemplo. Qué pena, pero esto demuestra lo que mencionaba al principio, no basta con ser miembro de la iglesia para salvarse, aunque fuera de la iglesia no hay salvación, la iglesia es esencial, sí, pero siendo miembros de la iglesia no es suficiente, hay que responder a la gracia. Aquí estaba Joyaquín con gran responsabilidad, rey legítimo de Israel, pero no seguía a Dios. El salmo está tomado. Este pedacito del salmo está tomado del Salmo 78. Socórrenos Dios, Salvador nuestro. Socórrenos Dios, Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socórrenos, Señor, Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado? ¿Y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres,
Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Bendito sea Dios. Pues aquí en este salmo, lo que sucedió entonces en el pueblo de Dios está sucediendo hoy en día en la Santa Iglesia Católica. Esta primera línea: Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. ¿Quién gobierna la iglesia hoy? Los masones, la mafia masónica, que ha tratado desde años de infiltrarse, de poner a uno de los suyos en la silla de Pedro, que lo han logrado con Jorge Mario Bergoglio, masón, excomulgado, desde antes de la elección papal o de la elección de obispo de Roma. Pues ahí está, y está haciendo una misión tal cual fue encomendado para destruir a la iglesia. San Francisco de Asís hablaba de un papa que iba a ser no canónicamente elegido, ilegítimo, y que sería el destructor. Eso es lo que está haciendo este hombre, junto con todos los demás masones que están dentro de la iglesia, en lugares de autoridad, sacerdotes, obispos, que es tenido por papa. Pero esto, aquí está, recuerden que la profecía tiene más de una aplicación. La profecía, sobre todo cuando quien habla es profeta, aquí pues es el rey David, profetizando lo que va a suceder, pero que en este tiempo histórico de la primera lectura ya ha sucedido, pues él habla sobre su vida propia y lo que va a pasar. Pues igual, este salmo aplica a lo que pasó y a lo que está pasando, porque las profecías se pueden aplicar en más de una ocasión, en más de un tiempo. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Es lo que estamos viendo. La Santa Iglesia de Dios, la que Él se separó, la que Él murió para salvarnos y edificó y puso una pared alrededor para protegerla. Y le dio todo tipo de bendiciones. Y nos dio los medios de santificación y salvación, los sacramentos. Y nos dio el don de la infalibilidad papal, para que aquel que sea sucesor de San Pedro, independientemente de sus pecados o santidad, que sea incapaz de enseñar a la iglesia error. Eso es el don de la infalibilidad. Que un vicario de Cristo, ese es el don de la infalibilidad, que un vicario de Cristo, cuando enseñe a la iglesia entera en materias de fe y moral, no pueda enseñar error. Está en el Concilio Vaticano I, donde ese dogma está explicado, definido, enseñado, proclamado. Y los masones, los enemigos de la iglesia, sabían eso, que por mucho que quisieran corromper a un papa, iba a ser imposible. Así lograran corromperlo y hacerlo el pecador más terrible que jamás haya existido, un verdadero papa no iba a enseñar error. Entonces, ¿qué hicieron?
poner uno ahí que no sea papa. Para entonces ese sí puede enseñar error, como ha hecho Jorge Mario Bergoglio, cambiando la doctrina, cambiando la fe, cambiando la moral, cosa que si hubiese sido un vicario de Cristo verdadero hubiese sido imposible, porque el Señor no abandona a su iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo ante esta situación? Lo que dice el Salmo responsorial, pedir al Señor, socórrenos Dios, Salvador nuestro, pedirle al Señor. Pedirle ayuda al Señor, pedirle por nosotros, por nuestros hijos, por la iglesia. Hay personas que se les va la vida pidiendo por la conversión de Bergoglio. Bueno, pues que lo sigan haciendo. Pero hay que pedir por aquellas almas inocentes que están perdiendo la salvación por culpa de Bergoglio. Por eso es que hay que pedir, y por la Santa Iglesia. La Santa Iglesia es más grande que Bergoglio, es más grande que tú y que yo y que todos nosotros juntos. Hay que pedir por la Iglesia, por nuestra Santa Madre Iglesia. Que el Señor nos dé las gracias que Él quiera darnos. Que venga pronto, Él es el que va a arreglar todo esto. Es una pena ver cómo ayer estaba viendo a un muchacho ortodoxo de la iglesia griega ortodoxa y hacía una lista, según él, de cómo la iglesia católica ha ido cada vez cambiando y corrompiéndose más. Y tiene cierta verdad en esas presentaciones que hace, pero el error está en que no es la iglesia la que se ha corrompido, son miembros de la iglesia y aquel quien él piensa que es papa no lo es. De manera que el Señor, que es fiel, jamás ha permitido que un verdadero vicario se corrompa en su magisterio, independientemente si ha sido gran pecador. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y burla de los que nos rodean. Se burlan de nosotros. Oh, que dices que el Papa es infalible y que tu iglesia no enseña error. ¿Y cómo es que ha cambiado esto y ahora bendice a las uniones homosexuales cuando hace años decía que eso era pecado? ¿Por qué la iglesia cambió? La iglesia no ha cambiado. Pero este pagano, que como dice aquí, que ha invadido la propiedad, que está en el lugar que no debe estar, estos infiltrados, pues han hecho de la iglesia el escarnio de nuestros vecinos. Somos la causa de burla. Y decirle al Señor, como dice el Salmo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Porque el Señor permite eso por nuestros pecados, los pecados de nuestros antepasados y los nuestros propios. Y por eso el Señor nos corrige de esa manera tan fuerte. Solo la Santísima Virgen está libre de culpa. Tú y yo y todos nuestros antepasados tenemos que convertirnos, arrepentirnos, confesarnos y pagar por nuestros pecados. Claro, el Señor pagó por nuestros pecados. Él nos ganó el perdón, pero nosotros debemos hacer reparación. De ahí que San Pablo diga en Colosenses: sufro en mi cuerpo lo que le falta al sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Jesucristo es perfecto, pero yo como individuo debo hacer reparación. El hecho de poder hacer reparación es por los méritos de Cristo, porque si Él no hubiese muerto, no hay reparación que yo pueda hacer. Pero la reparación hecha en Cristo, esa cuenta, reparación por mis pecados y por los de la iglesia.
cada uno cuanto Dios le permita y le llame. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres, pide el salmista, porque sabe que el Señor, que es paciente y misericordioso, va acumulando las cosas, y cuando la copa se llena, cuando la copa ya está que se desborda de tanta maldad, pues nos envía el castigo. Y este castigo que estamos teniendo en la iglesia, que somos el hazmerreír del mundo, duele porque a quienes amamos a la iglesia duele. Pero saber que el Señor no nos ha abandonado, como no abandonó a su pueblo en el Antiguo Testamento, y que esto pasará, y que nos corresponde a ti y a mí hacer reparación, oración, ayuno, penitencia, recibir los sacramentos a diario, la confesión si hace falta, la Eucaristía a diario, donde haya misa válida. Estén pendientes. Voy a ver si hago una serie. Hay lugares donde los sacerdotes no están diciendo el ofertorio. Y si no dice el ofertorio, no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, pues no es válida. Observen esto. Estas son las palabras del ofertorio. Bendito seas, Señor Dios, Rey del cielo y de la tierra, por este pan que nos das, fruto de tu generosidad, que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. ¿Escucharon cuántas palabras, verdad? Si vemos a un sacerdote que agarra el pan en el momento del ofertorio, lo levanta y lo baja de una vez, así supuestamente esté diciendo las palabras en silencio, en esa cantidad de tiempo no hay suficiente tiempo para decir todas estas palabras que son del ofertorio, de manera que si ese es el caso, no ha habido ofertorio. Y si no hay ofertorio, no hay sacrificio, y si no hay sacrificio, pues no hay misa, no hay transubstanciación. A esa misa no vayan. Aquí donde vivo, pues he tenido que ir parroquia por parroquia hasta que por fin he encontrado, tengo una lista de lugares donde el sacerdote, santo o pecador, yo no sé, eso el Señor es el juez de él, pero el sacerdote que diga las palabras de ofertorio, como debe ser, y obviamente las de consagración, y que use pan y vino, pues ahí hay misa, ahí hay sacrificio, y ahí debo ir a recibir al Señor mientras Él nos permita, porque está profetizado que van a cancelar el sacrificio perpetuo. Pero mientras tanto, seguir yendo a misa diario, que lo necesitamos. El Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y hemos expulsado los demonios en tu nombre? ¿Y hemos hecho prodigios en tu nombre? Entonces yo declararé ante ellos, jamás os he conocido. Apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y cayó la lluvia, y llegaron las riadas, y soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena.
Y cayó la lluvia, y llegaron las riadas, y soplaron los vientos. Se precipitaron contra aquella casa, y se derrumbó, y fue tremenda su ruina. Cuando terminó Jesús estos discursos, las multitudes quedaron admiradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Bendito sea Dios. Pues sí, este tema se repite en las 3 lecturas de hoy. No basta con ser miembro de la iglesia. Tengo que estar en la gracia de Dios para salvarme. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que hacer lo que Dios quiere. Tengo que amarle con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. Amarle con todas mis acciones, con lo que hablo, lo que digo, mis interacciones con los demás, la enseñanza de la fe a mis hijos, dentro de casa. ¿Qué música se oye? ¿Qué programas se ven? ¿Qué ropa se pone mi familia? ¿Qué ropa me pongo yo? Practicar todas las virtudes, la modestia, la humildad, la pureza. Porque no basta con decir yo soy católico. Bueno, y como católico, si no hago la palabra, si no cumplo con la palabra de Dios, me puedo condenar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, no queda mucho tiempo, no perdamos el tiempo. Estemos en la gracia de Dios. Si no estamos, confesémonos. Y cada cosa que hagamos sea para la gloria de Dios. Y si voy a hacer algo que ofende a Dios, pues no lo hagas. Así sea pequeño, así nadie más lo vea, que es mentira, porque Dios lo ve todo. Seamos fieles, que queda poco. Seamos fieles y procuremos que aquellos que el Señor nos ha dado para cuidar, que sean fieles también. Nuestros hijos, los miembros de nuestra familia, nuestros amigos. Que tengan un bendecido día en la gracia de Dios. Perseveren en ella. El rosario diario, la comunión diaria, ayuno tanto como puedan, excepto los domingos. Los domingos hay que celebrar porque es el día de la resurrección del Señor. Descansar el sábado, que el Señor nunca abolió eso, y celebrar el domingo. Y no trabajar en ninguno de los dos. Bueno, ánimo. Y perseveremos en la gracia de Dios. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.